De Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. 7 personas murieron y 4 más están hospitalizadas por ingerir licor adulterado en el sector del Boliche en Barranquilla. La discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado fue aplazada para la primera semana de octubre. En su último discurso ante la ONU, el presidente Gustavo Petro arremetió contra Donald Trump, generando reacciones de la Casa Blanca. Según el ministro del Interior Armando Benedetti, el fantasma de la constituyente sigue vivo. La entrevista completa durante nuestra emisión. Se definen las selecciones clasificadas para el Mundial Sub-23 de softball que se llevará a cabo en Sincelejo. Cartagena se convierte nuevamente en epicentro de la moda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. En Barranquilla las autoridades investigan la muerte de 7 personas y la hospitalización de al menos 4 más tras ingerir alcohol adulterado. La emergencia encendió las alarmas en el distrito y llevó a operativos para frenar la distribución de la bebida ilegal. En Barranquilla, 7 personas fallecieron y al menos 4 permanecen hospitalizadas, varias en estado crítico, tras presuntamente ingerir licor adulterado. El hecho ocurrió en el sector de El Boliche, en el centro del distrito, donde según versiones preliminares, una persona en condición de calle habría repartido la bebida entre otros en la misma situación. Los afectados fueron trasladados al Hospital General de Barranquilla, donde ingresaron inconscientes y con signos de intoxicación grave. Ante la emergencia, la Policía Metropolitana de Barranquilla realizó un operativo en un establecimiento donde se habría fabricado la sustancia que deterioró la salud de los consumidores. Lo que hemos podido establecer es que la primera persona que falleció fue la persona que preparó el licor y la que distribuyó el licor. Logramos llegar al lugar, un sitio en condiciones lamentables de salubridad, y donde encontramos 2 pimpinas y restos de botellas de plástico donde se expendía el licor. Según el comandante, habitantes en condición de calle tomaron de este licor que se vendía por solo 2.000 pesos. Tenemos 3 casos de personas que murieron en calle. El último caso lo acabamos de reportar a las 7 de la mañana por el sector del Boliche. Un habitante de calle es encontrado sin signos vitales. El comandante menciona que los primeros análisis dan pistas de que las víctimas pudieron haber consumido alcohol de madera. Posiblemente habrían ingerido alcohol de madera, que es un licor que al ingerirlo produce el cierre de las vías respiratorias. La Secretaría de Salud de Barranquilla informó que se atienden a los pacientes en estado crítico y se adelantan acciones preventivas para evitar nuevos casos. Invitamos a toda la comunidad a que compren el alcohol en caso de consumirlo en sitios autorizados que tengan registro INVIMA, sus estampillas, sus sellos, sin alterar y que el líquido no sea turbio. En caso de conocer o de escuchar sobre algún sitio donde se comercialice o se expenda esta bebida adulterada, por favor notificar inmediatamente a las autoridades. Y mucha atención que una periodista en Santa Marta reveló que ha sido objeto de amenazas que ponen en riesgo su vida y la tranquilidad de su familia tras exponer problemáticas de la ciudad. Leonel Pereira, un periodista samario, denuncia amenazas de muerte por personas desconocidas tras mostrar por las redes sociales la contaminación de la bahía de Santa Marta y las distintas problemáticas que enfrenta esta capital. Manifiesta que estos mensajes intimidatorios cada vez son más constantes y teme por su vida y la de su familia. Personas que escribían que te voy a matar, que cuidado al llegar a tu casa, y una cantidad de improperios. Y dije, voy a suspender el tema de la columna nacional, suspendo el tema nacional. Y empezamos con el tema del distrito, a hablar de Santa Marta, a hablar de nuestro patrimonio natural y todo eso. Pero hubo un punto donde se habló de la defensa de la bahía de Santa Marta, de la defensa de esos ecosistemas, a través de la contaminación, del vertimiento de aguas residuales sin ser tratada, contaminación biológica y química. Una vez empezamos a tratar de forma periodística esos temas, empiezan de nuevo los hostigamientos, empiezan las amenazas, empiezan los comentarios. Tras conocer esta situación, concejales de la capital del departamento manifestaron su respaldo y piden a las autoridades protección para el periodista samario. Un comunicador que recorre todas las calles de Santa Marta haciendo sus denuncias en su página, y hoy por hacer esa denuncia aquí en el distrito de Santa Marta le llegan amenazas de muerte, tratándolo con unas palabras fuertes. Hoy teme por su vida
y desde la Corporación del Consejo Distrital de Santa Marta alzo la voz, acompaño a Leonel. En estos momentos, Leonel Peralta se encuentra adelantando todos los requerimientos para interponer la denuncia ante la Fiscalía y solicitar protección al Gobierno Nacional. Desireth Pérez, Noticentro, Uno Televista. Un bus de servicio de transporte urbano afiliado a la empresa Cochofal se incendió en Barranquilla, en la localidad Norte Centro Histórico. El hecho generó momentos de tensión entre los pasajeros y transeúntes. Según testimonios, durante el recorrido se percibió el olor a gas y posteriormente el vehículo empezó a emitir humo. Esto permitió que los ocupantes descendieran antes de que las llamas lo consumieran por completo. El fuego provocó la explosión de los vidrios y una densa humareda que alcanzó a los comercios cercanos. Las autoridades aislaron la zona mientras atendían la emergencia. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas. Cambiamos de tema. En la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro centró su discurso en el fracaso de la política antidrogas, en la urgencia de enfrentar la crisis climática, el genocidio en Gaza y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en el Caribe. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, resaltó que su gobierno ha mostrado resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que defendió el enfoque de sustitución voluntaria de cultivos como alternativa efectiva frente a la violencia en el campo colombiano. En medio de su discurso, la delegación de Estados Unidos se levantó de su puesto y abandonó el recinto durante su intervención, reflejando la tensión entre ambos gobiernos. He cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas por una eficaz política antinarcotraficante, que es diferente, no confundir la sustancia muerta con la persona codiciosa. El presidente criticó los operativos de Washington en aguas cercanas a Venezuela y advirtió que esa política militarista pone en riesgo la estabilidad del Caribe colombiano. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes. El presidente Gustavo Petro pidió a las naciones del mundo unirse para liberar a Palestina e instó a la ONU a transformarse, empezando por detener el genocidio en Gaza. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia. Muy bien, y las palabras de ese último discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea de la ONU volvió a generar polémica en el país. Distintos actores políticos se pronunciaron al respecto. Para algunos las palabras del mandatario fueron oportunas, mientras que para otros el presidente debería ponerle más atención al conflicto que se vive en nuestro país. Creo que fue un discurso excelente que recogió muchos temas que son de preocupación del presidente, pero del país y de muchas personas en el mundo. El tema del cambio climático, el tema migratorio, la lucha contra las drogas. Yo creo que cubrió los temas que son vitales para nuestro país, pero también para la comunidad internacional. Todos queremos paz en el mundo, pero primero debemos garantizarla en casa. El presidente Gustavo Petro debe concentrarse primero en la paz de Colombia antes de pedir paz para otros países. Que ningún colombiano viva con miedo, hambre o abandono, porque el orden es el camino. La intervención del presidente Gustavo Petro, nuestro presidente, en Naciones Unidas ha sido disruptiva en la medida en que ha dicho lo que mucha gente piensa, pero no se atreve a decir. El presidente ha cuestionado la política migratoria que criminaliza a los migrantes, que no aborda las consecuencias, las causas reales de esa migración forzada. En la ONU, el presidente Gustavo Petro denunció que el genocidio en Palestina, con 70.000 muertos bajo los misiles, refleja la misma violencia que hoy golpea nuestro Caribe, con 17 jóvenes desarmados atacados en el mar. Además, señaló la persecución de millones de migrantes por un sistema racista y depredador que lleva al mundo al abismo. Su voz representa la dignidad de Colombia frente a las potencias que se lucran con la guerra y el dolor de los pueblos. Escuchar al señor presidente de la República en la ONU y ver cómo desaprovecha una vitrina tan importante como esta y dedicarse a hablar sobre los temas de Gaza
dedicarse a hablar sobre esas problemáticas internacionales y desconocer prácticamente la problemática interior que tenemos, donde en Colombia estamos teniendo masacres cada día. Yo creería que este señor presidente o no lo están informando adecuadamente de la problemática del Cauca. En la ONU, el presidente Gustavo Petro volvió a poner a Colombia en el centro del debate mundial. Con firmeza defendió la vida, la justicia climática y el derecho de los pueblos a existir con dignidad. Hoy su mensaje resonó en el mundo. El presidente Petro continúa en sus reparos con la lucha anticrimen norteamericana, pero lo más grave es que continúa en su defensa al dictador Maduro. Por otro lado, tiene muchas preocupaciones con Gaza y eso lo compartimos. Aquí nadie está aplaudiendo lo que está pasando en Gaza, pero miente sobre las realidades que vive el pueblo colombiano. A través de un comunicado, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó las acciones violentas, las amenazas, las agresiones y los ataques de los grupos al margen de la ley en contra de la población civil que vive en zonas rurales de Huila y Caquetá, advirtiendo la poca presencia del Estado en esa región. Tanto en Huila como en Caquetá, varios líderes sociales le han mencionado a la ONU derechos humanos que han sido declarados como objetivo militar por los grupos armados que los intimidan, hostigan, amenazan y presionan, y expresaron que hay un conflicto armado real que se incrementa. Según denunciaron las comunidades, los grupos armados saben por dónde se mueven, lo que hacen y con quién hablan. La semana pasada vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados, son privados de sus libertades a opinar o a moverse en el territorio. Hay amenazas, homicidios y desconfianza para denunciar ante las autoridades. Hay extorsiones, los niños, las niñas y los adolescentes están siendo reclutados, no tienen paz, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En diferentes reuniones, parte de la comunidad planteó la necesidad de la presencia integral del Estado de forma sostenida para garantizar derechos económicos, sociales y culturales a niñas, niños y adolescentes, a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas. Pobladores, incluyendo niños, niñas y mujeres, ante la amenaza de dinamitar las vías del corregimiento, se vieron igualmente obligados a abandonar sus hogares y permanecer toda la noche sobre la vía como parte de las órdenes impartidas por el grupo armado para provocar el retiro de las tropas. ONU Derechos Humanos en lo que va de 2025 ha verificado el homicidio de 3 personas defensoras de derechos humanos en Huila y 2 personas de derechos humanos en Caquetá. Hoy es un día decisivo en el Congreso. Las ponencias del presupuesto 2026 se debaten en las comisiones económicas mientras crece la presión para llegar a un consenso y evitar un posible decreto ejecutivo que imponga la reforma tributaria. Las comisiones económicas del Senado y Cámara deben aprobar en primer debate antes del 25 de septiembre el proyecto de presupuesto. De lo contrario, podría aplicarse un decretazo como ocurrió en 2025. Hasta ahora no hay acuerdos claros entre las bancadas. El senador Efraín Cepeda advirtió que el gobierno busca forzar la aprobación del presupuesto 2026 por decreto, rompiendo el quórum en el Congreso. La Constitución y la ley debe pasar por el Congreso de la República. Quedarían sin efecto las comisiones económicas y simplemente el gobierno presenta, una de las 4 comisiones rompe el quórum, queda en vigencia el presentado por el gobierno y las comisiones no tenemos nada que decir. La ponencia avalada por el gobierno mantiene el monto total en 556.9 billones de pesos, al tiempo que se plantea que 26.3 billones de pesos se financien mediante una ley de financiamiento. Otras ponencias alternativas proponen ajustes a la baja del monto global, eliminando los ingresos de la reforma o reasignando recursos entre sectores. La buena noticia está por la mitad y es una alternativa que reduce 10 billones de pesos el presupuesto y lo más importante, elimina varios de los artículos peligrosos, como por ejemplo el que echa mano de las vigencias futuras y varios del FOMPED. Durante la sesión, el representante Hernando Huida Ponce, partido de la U, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda, al DNP, para que los legisladores conozcan cómo se invertirán los recursos en cada departamento, dado que su deber es representar las necesidades de las comunidades en las regiones. A mí me muestran dónde van a invertir en mi departamento. Es que ya no más. Esto que todo termina en el gobierno central y el gobierno central tomando sus decisiones por los alcaldes y por todo el mundo.
Asimismo, la senadora María Angélica Guerra López dejó constancia en plenaria denunciando que el presupuesto 2026 castiga a Sucre con recortes del 26% en inversión, 33% en educación, 37% en agro y 24% en vivienda, advirtiendo que estas reducciones agravarían las brechas sociales en su territorio. El departamento de Sucre es uno de los 5 departamentos más afectados en el proyecto de presupuesto 2026, a pesar de proponerse un leve incremento con respecto al 2025. El presupuesto de inversión se reducirá en un 26%, pasa de 2.4 billones de pesos a 1.8 billones de pesos, es decir, 600.000 millones de pesos menos para atender las necesidades del territorio con respecto al 2024. El proyecto de presupuesto 2026 fue radicado en el Congreso con solo 5 firmas de congresistas del Pacto Histórico. El debate se está llevando a cabo en el Congreso de la República en medio de las tensiones por las ponencias alternativas, los reclamos de recortes regionales y la advertencia de que si no se logra consenso, el gobierno podría terminar expidiéndolo por decreto. La discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado sufrió un nuevo retraso luego de que la sesión programada para hoy fuera aplazada para la primera semana de octubre. La mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado decidió posponer el tercer debate de esta reforma para esta semana de octubre tras la falta de quórum que impidió sesionar este martes y la convocatoria plenaria del miércoles. La decisión llega en medio de crecientes tensiones luego de que se radicara una ponencia alternativa por parte de los senadores Norma Hurtado, Ana Paola Budelo y Lorena Ríos, lo que se interpreta en la Casa de Nariño como una estrategia para dilatar el proceso y poner en riesgo la aprobación del proyecto antes del plazo legal, que es junio de 2026. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos con más información en Televista Noticentro 1 desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Somos conectividad, somos ciberseguridad, somos multicloud, somos data center. Somos IFX, el partner tecnológico de tu empresa. www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. De Barranquilla, Noticentro, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Continuamos con información de la región. Con un acto lleno de simbolismo, esperanza y compromiso con la comunidad, la Administración Municipal de Maicao dio inicio oficial a la transformación del histórico Mercadito Guajiro, con la colocación de la primera piedra de este proyecto que marcará un antes y un después en la vida social, cultural, turística, económica y de seguridad de este lugar. La obra, que tendrá una inversión de más de 3.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 7 meses, busca devolverle a este espacio emblemático su valor como símbolo de cultura, gastronomía y encuentro comunitario, al tiempo que se convierte en un motor de seguridad y tejido social para la ciudad. Que es un espacio en el que nosotros podamos seguir teniendo un restaurante con condiciones dignas, donde solo se venda comida ancestral, como se ha venido haciendo desde hace más de 50 años en ese punto, donde se siga expendiendo carne de chivo con las condiciones idóneas, y además de eso, espacios para vender artesanías propias de la cultura guayú, y un pequeño museo para poder, a través de tecnología de punta, promover nuestra cultura y nuestras
ancestralidad en el municipio de Maicao. El Mercadito Guajiro fue por décadas un referente del comercio, la gastronomía y el encuentro ciudadano. Sin embargo, con el paso del tiempo, el abandono, la falta de inversión y la presencia de habitantes de calle deterioraron su entorno, provocando pérdidas a los comerciantes y dejando en el olvido a un lugar que alguna vez fue orgullo para los maicaeros. Estamos en un proceso de alistamiento para poder generar esas intervenciones ahí muy importantes que nos permitan a nosotros fortalecer la identidad, la cultura y el turismo en el municipio de Maicao. Lo que hoy es visto como un punto negro en el municipio, una olla de consumo en el municipio habitada por, valga la redundancia, habitantes de calle que llegan ahí, pernoctan en ese sector. Nosotros buscamos de eso negativo generar algo muy positivo para el departamento de La Guajira, para la nación. Se buscarán rutas claras y dar oportunidad para que las personas que hoy habitan el sector puedan retornar a sus hogares y alejarse del consumo de la drogadicción. Vamos a tratar de recuperarlos, vamos a generar un espacio que va a ser una casa de paso en los que los vamos a caracterizar, los vamos a poder identificar. Luego de su identificación vamos a velar por su seguridad social, que estén adscritos al sistema de salud y luego de eso que podamos definir rutas claras con ellos, luego de ser evaluados, por supuesto, por un equipo psicosocial que nos va a indicar a nosotros qué tipo de tratamiento amerita la condición de esa persona en ese momento. El lugar contará con una plazoleta gastronómica, espacios para la venta de artesanías y joyería propia de la etnia guayú, así como un museo cultural que mostrará la riqueza étnica y el patrimonio histórico del municipio. Y de La Guajira nos vamos a Sucre. Se inician los trabajos en la vía Cauchal en este departamento. Ese es el único municipio que hoy no está conectado con Sincelejo. Rodrigo Ruz nos informa. Sí, buenas tardes, compañera. Le cuento que se da apertura a la vía El Cauchal Sucre-Sucre en la región de La Mojana y que desembotellaría totalmente esta zona del sur de Sucre. La Secretaría de Infraestructura hace seguimiento y también acompañamiento al desarrollo de esta obra. Nos encontramos haciendo seguimiento y acompañamiento a las obras que se ejecutan. Están las máquinas rodando, está el material ingresando y es así como se realiza la adecuación del terreno para el acceso de los equipos que van a garantizar la construcción de esta vía. Siguen avanzando los pasos uno a uno como se planearon. La primera etapa de estudios y diseño se encuentra adelantada, ultimando detalles para el recibo y autorización de intervenciones. También continúa la etapa de permisos de trámites y licencias ante la Corporación Autónoma Corpo Mojana en lo que corresponde a ocupación de cauce, aprovechamiento y forestal, que son necesarios para el inicio en gran manera de la ejecución de estas obras. El mensaje de la Secretaría de Infraestructura de Sucre es que se socialice ante la comunidad por parte de las firmas contratistas que son del nivel nacional para que se conozca el alcance de la obra. Y es así como invitamos a Findeter, al contratista y a la interventoría a que socialicen a la comunidad el alcance del proyecto, el plan de trabajo, para que se logre identificar hasta dónde llega la obra y qué actividades sigue, entendiéndose la preocupación que tienen los habitantes de esta zona, tanto de Sucre, Majagual y San Benito. Esta es una obra de gran impacto para el departamento de Sucre. La gobernadora ha sido insistente en la importancia de esta obra para nuestro territorio y seguimos trabajando. Es nuestro compromiso, es el compromiso que tiene el gobierno en las oportunidades y seguiremos avanzando. Esta vía comunicaría al municipio de Sucre con la capital del departamento. Con la cámara de Carlos Ruz Ortega, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Barranquilla se prepara para vivir una nueva edición de la carrera al trote marinos, un evento deportivo y social que organiza la Armada de Colombia y que este año se correrá el próximo 23 de noviembre. Durante el acto se oficializó la entrega de un moderno radiolocalizador, 100 dispositivos Taser de letalidad reducida y 10 computadores para el IMPEC, para cerrarle el camino a los delincuentes y devolver confianza a la ciudadanía. El día de hoy entregamos 100 equipos Taser de letalidad reducida, con el fin de darle cobertura a cada uno de los cuadrantes de la Policía Departamental y al resto de especialidades. Asimismo, como se hizo en días pasados con el área metropolitana, también se le entrega a la Policía Departamental el geolocalizador, que nos va a ayudar en todo este flagelo que tenemos en cuanto a la extorsión.
El nuevo equipo de radiolocalización permitirá rastrear en tiempo real a los criminales que intimidan a comerciantes, transportadores y familias de los 18 municipios bajo jurisdicción del Departamento de Policía del Atlántico. Los taser, por su parte, serán distribuidos en los cuadrantes y especialidades de la policía para neutralizar a los agresores sin poner en riesgo vidas. Entre tanto, los computadores entregados al IMPEC modernizarán la gestión en los centros penitenciarios de la región. Desde la gobernación del Departamento del Atlántico se afirmó que se trata de un paso. Se sigue reforzando la seguridad en el Atlántico. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, inspeccionó el Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza, donde reiteró la disposición del distrito para trabajar junto con Cor Magdalena en la recuperación de esta obra estratégica para la ciudad. En Bocas de Ceniza, el alcalde Alejandro Char recorrió el Tajamar Occidental acompañado de directivos de Cor Magdalena e ingenieros del distrito. El mandatario recordó que desde junio pasado había enviado una carta formal a la corporación ofreciendo unir esfuerzos y recursos para realizar estudios, diseños y obras que permitan recuperar la estructura. Como vocero de Barranquilla, tengo que decir que en este momento hay un estudio muy potente de la Universidad de Cartagena. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Sí, realmente Y Barranquilla le ha dicho a Cor Magdalena que está dispuesto a aportar para hacerlo, pero para hacerlo definitivamente. Rodeado de la comunidad del sector, Char insistió en la importancia de recuperar esta infraestructura, clave para la protección costera, la preservación de ecosistemas y la vocación portuaria de Barranquilla. Las obras se articularán con los avances que adelanta el distrito en la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, consolidando una estrategia ambiental y turística para la ciudad. Nos vamos al Cesar. Familiares de una joven artista vallenata piden a la Cancillería colombiana mediación y colaboración para su repatriación desde China. Daniel Ramírez tiene los detalles. Compañera, pues lo que comenzó como un sueño para Lisanne Pascuales, hoy es una durísima prueba para ella y su familia. La joven bailarina de 22 años de edad lleva poco más de 10 meses en China. Sin embargo, en las últimas semanas ha presentado quebrantos en su salud mental, por lo que sus familiares hacen un SOS a la Cancillería para poder repatriarla a su ciudad natal. El talento y esfuerzos de Lisanne Linney, quien está a punto de culminar sus estudios en licenciatura en artes escénicas, la ha llevado a cruzar fronteras. Fue elegida en una convocatoria para Turquía, ya duró 6 meses, vino a Colombia, pero se presentó la oportunidad de ir a China por 9 meses y por eso están en un parque turístico que se llama Kaifeng, que es de la provincia de China. Ella decía, papi, yo voy a comenzar a colocar mi academia, yo voy a venir con un proyecto súper especial para esta tierra y mira, Daniel, las cosas infortunadas que han pasado. Sin embargo, su compañero de viaje y pareja comenzó a notar comportamientos extraños en la joven artista. Ya no le sostenía una conversación, hablaba incoherencias, tenía comportamientos extraños, bailaba sola, pero con la mirada un poco desorientada. Él comenzó a enviarme videos, fotos, audios. Amigos, familiares y compañeros de la joven bailarina piden a la comunidad vallenata que se unan a la cadena de oración por su pronta recuperación y regreso a casa. Desde Valledupar, con la cámara de Luis García, para Noticentro 1 Televista, informó Daniel Ramírez. Daniel, gracias. En Santa Marta, tras las fuertes lluvias que generaron inundaciones en sectores cercanos al mercado público, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía del Distrito coordinar acciones conjuntas para remover la sedimentación del sistema de alcantarillado y prevenir nuevas emergencias. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta coordinar acciones conjuntas para remover la sedimentación en el sistema de alcantarillado de la ciudad y prevenir inundaciones en diferentes sectores. El requerimiento se dio tras las recientes lluvias que ocasionaron represamientos de agua, especialmente en las zonas cercanas al mercado público. Frente a esta situación, la empresa de servicios públicos del distrito anunció la implementación de un plan de acción para atender la problemática. Avanzamos con el plan de acción
acción para atención de contingencias, fortaleciendo los sistemas de acueducto y alcantarillado con obras, mantenimientos y soluciones que permiten mejorar los servicios públicos para todos los samarios. El plan contempla la adquisición de equipos de bombeo, limpieza de redes, optimización del acueducto y reposición de infraestructura en puntos críticos, con el fin de mejorar la prestación del servicio en barrios como Manzanares y San Pablo. Con una inversión que supera los 18.000 millones de pesos, la empresa de alumbrado público de Valledupar avanza en 2 macroproyectos que transformarán la iluminación de la capital del Cesar. Las obras de alumbrado público avanzan en 2 frentes clave: la avenida 19 Simón Bolívar, que está en proceso de remodelación vial, y la avenida del Río, considerada el proyecto más ambicioso con 9 kilómetros de extensión. De acuerdo con la empresa, la ejecución presupuestal ya alcanza el 43%. Solo en el anillo vial se destinarán 9.000 millones de pesos para implementar un sistema de última generación. Con estas inversiones, Valledupar apuesta por la modernización de su infraestructura y la consolidación de espacios más seguros, atractivos y con mayor proyección para la ciudad. En Cartagena, la mujer que fue víctima de una agresión en vía pública formalizó su denuncia ante la Fiscalía. El presunto agresor, señalado como su pareja, se entregó voluntariamente en el comando de la Policía Metropolitana y quedó a disposición de la Fiscalía. El caso, que causó indignación tras difundirse un video en redes sociales, avanza con acompañamiento de la Alcaldía de Cartagena. La Oficina de Asuntos para la Mujer activó la ruta de atención psicojurídica, acompañando a la víctima en el proceso judicial y en la valoración de medicina legal. Ayer en horas de la noche se activó ruta con la víctima y en el día de hoy continuamos con este proceso a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer. Le estamos prestando un acompañamiento a Yadilis en todo este proceso para el restablecimiento de sus derechos. La administración distrital insistió en que la comunidad no debe ser espectadora pasiva frente a las violencias basadas en género y reiteró su compromiso de brindar protección a las mujeres víctimas, mientras el agresor, que se entregó voluntariamente, enfrenta ahora una denuncia por tentativa de homicidio. Y seguiremos trabajando con todas las fuerzas y desde todas las dependencias de la Alcaldía Distrital de Cartagena para darles toda la tranquilidad y seguridad que ustedes se merecen. En operaciones desarrolladas por el Ejército y la Policía fueron capturadas 22 personas en Valledupar, Santa Marta y en los municipios de Fonseca, Maicao, Barranca, Riohacha y Dibuya. 20 tenían orden judicial y 2 fueron detenidas en flagrancia. De acuerdo con las autoridades, los capturados harían parte del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, conocido como los Pachencas, y estarían vinculados con actividades como tráfico de armamento, municiones y presunto reclutamiento de menores en la región Caribe. En los procedimientos se incautaron 3 pistolas, una escopeta, municiones de diferentes calibres, 5 granadas, 600 gramos de marihuana y equipos celulares. En Córdoba, tras más de 4 décadas de espera, se confirmó la viabilidad técnica para rehabilitar el corredor vial Chinú-Lorica, San Bernardo del Viento y Moñitos, proyecto que busca mejorar la conectividad regional y beneficiar a miles de habitantes. En Córdoba se anunció la viabilidad técnica para la rehabilitación del corredor vial Chinú-Lorica, San Bernardo del Viento y Moñitos, una obra que ha sido solicitada durante décadas. El aval fue entregado por el Ministerio de Transporte en el marco de un Consejo de Gobierno departamental. Ya hoy nos llegó oficialmente el concepto de viabilidad de la vía que comunica a 10 municipios del departamento y que comunica al país con nuestra zona costanera, una vía de más de 70 kilómetros, Chinú-Lorica, Lorica-San Bernardo. Este corredor, a cargo del gobierno nacional, ha permanecido en estado precario por años, limitando el desarrollo productivo de la región y la conectividad de 10 municipios, entre ellos Chinú, Tuchín, San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil, Purísima, Lorica, San Bernardo del Viento y Moñitos. La obra beneficiará directamente a más de 400.000 habitantes, con impacto especial en comunidades indígenas zenú y afrodescendientes de la zona costera. Barranquilla se convirtió en el epicentro del diálogo intercontinental con la instalación de la 4ª edición del Foro Internacional de Parlamentarios, que reunió a delegados de África, Europa, América Latina y el Caribe. Entre los asistentes estuvieron el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, y el presidente del Parlamento, Rolando González.
En Barranquilla se llevó a cabo la cuarta versión del Foro Internacional de Parlamentarios, que tiene como propósito fortalecer la cooperación parlamentaria entre continentes, impulsar iniciativas conjuntas en desarrollo sostenible, integración regional, paz y derechos humanos y consolidar la participación activa de los parlamentos en soluciones frente a desafíos globales. Durante la instalación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó la llegada de la jurisdicción afrocolombiana. Ese es un tema importante porque mientras que aquí se escribía la historia siempre solamente de los blancos y aún se sigue escribiendo, los negros la escribían con resistencia y el racismo no es una cosa del pasado, es una cosa que actualmente sucede. Por su parte, el ministro Armando Benedetti también se refirió a la disminución de delitos atribuida a un pacto entre los grupos pepes y costeños. Según explicó, este proceso ha contribuido a la reducción de indicadores relacionados con la extorsión y el sicariato. El pronunciamiento se produjo en medio de la expectativa por la tregua anunciada entre ambas organizaciones, vigente hasta el 30 de septiembre en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Tengo entendido que ha venido bajando y con el proceso que se viene llevando de diálogo con las estructuras criminales hay un pacto y creo que eso ha generado hasta ahora los primeros beneficios en las estadísticas que por ahí vi que la estaban cobrando a nivel local y no a nivel nacional. Por otro lado, el presidente parlantino Rolando González, en su visita a Barranquilla durante el foro, rechazó la presencia de buques militares de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, señalando que esta situación afecta a toda América Latina. Es un peligro para toda la región. América Latina se ha autoproclamado por la unión de sus jefes de Estado y de Gobierno como zona de paz y esta es una acción deliberada, unilateral, que pone en peligro la paz en la región, incluso de manera más grave. Si es la América Latina y el Caribe es una zona desnuclearizada, ¿qué hace un submarino nuclear en las aguas del Caribe? El Foro Internacional de Parlamentarios se desarrolla en un escenario de reflexión sobre los retos que enfrentan los países de la región. En el encuentro se abordaron temas relacionados con seguridad, cooperación y paz, destacando la importancia de la diplomacia parlamentaria para responder de manera conjunta a los desafíos globales. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. ¿Ya realizaste el pago de tu factura de energía? Aprovecha estos días y realiza el pago de tu factura a tiempo para que disfrutes de tu servicio de energía sin interrupción. Hazlo fácil, rápido y sin filas a través de nuestros canales digitales o puntos de recaudo autorizados. El sabor de Japón llega a Barranquilla. Del 15 al 30 de septiembre, no te pierdas el Festival de Comida Japonesa de Cajacopi en el restaurante Concepción. Es tu oportunidad para deleitarte con los más auténticos sabores del país del sol naciente. Prepara tu paladar para una experiencia inigualable. Sushi, ramen, tempura y mucho más te esperan. Vigilado Supersubsidio. Ey, pilas, ¿ya pagaste tu factura de Afini? No lo dejes para último minuto. Solo con tu NIC paga fácil y rápido a través de NEC y PC desde cualquier lugar. Paga hoy y sigue disfrutando de este servicio que es tan importante para tu vida. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. El ministro del Interior, Armando Benedetti, en su visita a Barranquilla conversó con nuestra directora Victoria Vargas Vives. Habló sobre una posible constituyente, el tránsito de la RAP a RED y las reformas del gobierno. Bienvenido, ministro, a Noticentro 1 Televista. Muchas gracias por la invitación. Ministro, en estos momentos están pasando por el Congreso de la República varias reformas importantes del gobierno, la reforma a la salud, la reforma tributaria, inclusive el presupuesto del año 2026. ¿Qué opina si hay voluntad política por parte del Congreso para aprobar estas reformas? Yo creo que la voluntad política se quebró con la elección del magistrado Camargo. Se demostró que hasta los propios nuestros, por así decirlo, nos traicionaron y por lo tanto
el presidente ha tomado la decisión o la está tomando de pronto de no seguir más con el tema de tener un acercamiento con el Congreso. El tema de la reforma, la ley de financiamiento que tiene que ver con el presupuesto, ya quedó el monto que quiere el gobierno. Entonces lo que se trata es de superar ese déficit, financiar bien las finanzas y buscar aliviar la carga de la deuda de alguna u otra forma para el próximo gobierno. Ese tampoco creo que tenga la voluntad, luego el presupuesto saldrá por decreto. O sea, definitivamente cree que el presupuesto va a tener que salir por decreto. Yo creería que sí, lo que no les va a gustar o tienen que temer, esos son los congresistas. Los congresistas son los que siempre les agrada el presupuesto y se benefician cuando están debatiendo el presupuesto, luego eso es un problema de presupuesto. Y la reforma de la salud, si usted dice, rompieron el quórum, ¿qué va a pasar ahí entonces? No, imagínense, hasta esta semana fue que vinieron a radicar, la radicaron el lunes a las 11:37 p.m. la ponencia alternativa. Con lo cual, usted encuentra ahí que lo que están haciendo es dilatar, así como burdamente hundieron la laboral y se la revivimos de forma con toda la celeridad del mundo, para casi que a escondidas para hacerlo. Usted encuentra que aquí que lo que quiere es dilatar y hacernos creer que están debatiendo. ¿Habrá alguna estrategia para aprobar esa reforma a la salud como hicieron con la laboral? Yo creería que hay que convocar otra vez el pueblo a las calles, llevárselo al Congreso de la República, exponerlos otra vez quiénes son los que no quieren que las reformas sociales pasen, que se benefician ellos con las EPS, porque ahí tiene que haber un negocio para esa actitud. O sea que digamos que el fantasma de la constituyente no se va. El fantasma continúa. de la constituyente también es un fantasma porque no es para este gobierno, es que se deja lista la voluntad política del pueblo para que entonces se lleve al próximo Congreso de la República, porque eso tiene que ser a través de una ley ordinaria para que se convoque elecciones, y quien decidirá cómo la convocatoria y su desarrollo es el próximo gobierno. No es para este gobierno, no es para quedarse, no es para elección, ni nada de esas cosas tontas que dicen muchos de los opositores. ¿Y en esa constituyente iría solo la reforma a la salud? ¿O habrían en esa otros? constituyente tiene que, para recoger las firmas, tiene que hacerse las preguntas, y con base en las preguntas es que se tiene que salir a recoger las firmas. Y eso pues ya se tendría que hacer rápidamente. Ya tendría que empezarse a hacer eso. Estamos contra el tiempo, pero igual, le repito, es para que el otro Congreso, o sea, el del 20 de julio, se tramite. Si lográramos recoger las firmas ahora, mientras que las evalúen y tal, no creo que alcancemos. Ministro, yendo a otro tema, el gobierno sacó una resolución dando la posibilidad que algunos paramilitares fueran gestores de paz nuevamente. Han habido críticas con respecto a esto. ¿Cuál es su opinión? Yo entiendo las críticas, pero sospecho de las críticas, porque aquí no se les va a dejar en libertad. Yo entiendo que no les guste, no van a salir del sistema judicial, no se les quita el proceso, no pasa absolutamente nada, sino que ayuden a nuevas estrategias de diálogo social, a estructurar cómo debe ser una mesa de diálogo y sobre todo a reparar, a reconstruir el tejido social que quebraron, y además de eso a decir la verdad de quienes del establecimiento de la política estuvieron metidos con ellos. Bueno, ministro, ya yéndonos para unos temas más regionales, tenemos un problema ahora en Tanjamar, Bocas de Ceniza, que si no lo arreglamos vamos a tener problemas con el puerto de Barranquilla. El gobierno nacional piensa apoyar para toda esta infraestructura, poder mejorarla. Sí, yo he estado en contacto, voy a hablar más tardecito también bastante con la gobernadora encargada para ver qué solución ha venido dando el Ministerio de Transporte y en qué puedo ayudar a hacer el lobby y buscar una buena comunicación, una interlocución fluida y con menos discurso y más presupuesto. Y bueno, ministro, un tema que yo creo que le gusta mucho a usted porque ha sido abanderado de él también, y es cómo vamos a pasar de la RAP a la red. Ley que presenté yo, y que para haber sido presentada la ley tenía que haber pasado por una comisión territorial con diferentes actores del Estado, que también lideré,
Y además de eso yo conozco a Verano desde chiquitico, pero desde chiquitico, y en el año 91, cuando él metió ese artículo en la Constitución del 91, yo era asesor de él y siempre trabajamos en desayuno y almuerzos incansablemente para meter ese artículo para que la región sea un ente territorial. Luego presentamos la ley hace como 10 días, 15 días, y voy a mandar mensaje de urgencia e insistencia para que se tramite esa ley. O sea que tendremos el referéndum el 8 de marzo. Vamos a jugarnos las tabas porque tengamos referéndum el 8 de marzo para que los costeños decidamos si queremos ser un ente territorial o no ser un ente territorial. Ministro, ya para finalizar, ¿qué cree usted ya faltando menos de un año para que se acabe este gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué cree, cuál es la fortaleza del gobierno de Gustavo Petro? La fortaleza es que siempre trabajó para el que menos tiene, para lo menos favorecido, de que aquí los gobiernos siempre han estado trabajando para la clase dirigente con la narrativa de distribuir siempre entre los ricos con base en que ellos son la base de la economía, de un capitalismo que es raquítico, que no hay industria, que vive del carbón, del petróleo, y que nosotros realmente no tenemos capitalismo como se cree. Esto es un país demasiado feudal todavía, y que él lo único que ha intentado y lo que se ha hecho es debido a lo poco que lo han dejado, que es muchísimo, es en el sentido de que está siempre por ayudar al menos favorecido y no legislar ni ayudar a que el gobierno haga que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Bueno, ministro, muchas gracias por acompañarnos a usted hoy por tenerme en cuenta y en que no Noticentro 1 y Televista, y espero que volvamos a vernos. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. Las reservas aéreas internacionales hacia Colombia crecieron un 5% para el último trimestre de 2025, superando las 193.000 y consolidando al país como el segundo destino más visitado en la región después de México. Colombia se posicionó como uno de los destinos favoritos en Latinoamérica para fin de año al registrar 193.264 reservas internacionales entre octubre y diciembre. El mes con mayor movimiento será diciembre con más de 81.000 reservas. El informe revela que el 74% de los viajes están movidos por placer y que Bogotá, Medellín y Cartagena concentran el 90% de las reservas, confirmando su liderazgo como principales puertas de entrada y experiencia turística en el país. Las reservas aéreas internacionales hacia Colombia en el mes de octubre son de 64.054 con una participación del 31,1%. En el mes de noviembre las reservas son de 51.627 con una participación del 26,7%. En el mes de diciembre las reservas son de 81.583 con una participación del 42,2%, y esto suma un total de reservas de 193.264 con una participación del 100%. Esos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.871 pesos, el euro se cotiza en 4.534 pesos con 94 centavos, el petróleo de referencia Brent se cotiza en $67 con 85 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 80 centavos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. 11 países han asegurado su clasificación al Mundial Sub-23 de softball masculino en Sincelejo. La cita universal será el próximo año. Canadá, México, Argentina y Venezuela definieron los 4 cupos del continente americano para la Copa Mundo Sub-23 de softball masculino en la capital de Sucre. El evento está previsto para desarrollarse del 25 de abril al 3 de mayo del 2026, teniendo como escenarios los estadios 20 de enero y Eduardo Tatis Arrazola de Sincelejo. Para la cita orbital quedan pendientes los clasificados de África, que en la actualidad disputan Botswana, Argelia y Sudáfrica. Con éxito total se realizó el Basket Direct Cup en la ciudad de Barranquilla. El talento estuvo en su máximo esplendor. Este torneo trajo mucho talento, todos los equipos tenían muchos profesionales, tanto como Selección Colombia, como es nuestro compañero Sub-19, que fue un pelado con mucho talento que nos aportó en nuestra Selección Colombia.
Nuestros contrincantes tenían unos 3, 4 profesionales. El equipo de Book tenía otros 4. O sea, fue una competencia muy, muy increíble. Y nada, fue muy, muy linda la experiencia. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Ahora sacar plata es más fácil en Supergiros con Sacaya. Recibe la notificación directo en tu celular y listo. Funciona con todo desde tu aplicación bancaria o billetera. Visita nuestra red de puntos en el Atlántico. Más información en www.supergiros.co/saca y paga. El sabor de Japón llega a Barranquilla. Del 15 al 30 de septiembre, no te pierdas el Festival de Comida Japonesa de Cajacopi en el restaurante Concepción. Es tu oportunidad para deleitarte con los más auténticos sabores del país del sol naciente. Prepara tu paladar para una experiencia inigualable. Sushi, ramen, tempura y mucho más te esperan. Vigilado Supersubsidio. ¿Ya realizaste el pago de tu factura de energía? Aprovecha estos días y realiza el pago de tu factura a tiempo para que disfrutes de tu servicio de energía sin interrupción. Hazlo fácil, rápido y sin filas a través de nuestros canales digitales o puntos de recaudo autorizados. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Damos inicio contándoles que el Castillo de San Felipe de Cartagena fue epicentro de la moda con la inauguración del evento cultural Wedding Dreams y Wedding Forum. Cartagena brilló con el desfile inaugural del Wedding Dreams Wedding Forum 2025, realizado en el Castillo de San Felipe de Barajas, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Con la creatividad del diseñador colombiano Andrés Pajón, modelos locales desfilaron mostrando las últimas tendencias en vestidos para novias, novios e invitados, donde numerosas personalidades del mundo del espectáculo y la moda, tales como Mari Cuéter, Franklin Ramos y Carmen Otero, estuvieron presentes. El evento ofrece una agenda completa para los profesionales del sector de bodas, como talleres, masterclass, feria comercial con stands nacionales e internacionales, espacios de networking y una rueda de negocios entre proveedores y compradores extranjeros, donde participan invitados de Brasil, México, España, Turquía, Estados Unidos y muchos más. El evento no solo resalta la moda y el romance, sino que también representa un impulso importante para el turismo y la cultura. Cartagena se proyecta cada vez más como un destino de bodas de lujo gracias a estos encuentros que realzan su patrimonio histórico, sus escenarios naturales y la calidad de sus proveedores. Los barranquilleros Shakira y Belle enloquecieron las redes. El artista urbano hizo la publicación de un video junto a la loba en su cuenta de Instagram, donde bailan la icónica y folclórica canción Currucuchú de la niña Emilia. El post ha generado todo tipo de comentarios y emociones para los colombianos, al ver a ambos artistas juntos, quienes se posicionan como los más grandes del momento. Los rumores no podrían faltar y se espera que este video sea el anuncio de una nueva canción de los costeños. Y esto fue todo por hoy en el Mundo Cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Nos encontramos nuevamente mañana a las 2 en punto a través de Canal 1, libre como tú. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.